Abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 35. Y hermanos, quiero hablarles de un tema que se llama ovejas, como ovejas sin pastor. Y quiero decirle que este mensaje, hermanos, va a estar muy profundo. No sé cuántos domingos voy a tardar en compartirlo, porque encierra muchas cosas, hermanos. Pero yo le invito a que no se pierda este sermón, porque cuando usted entienda, hermanos, así como dice la Biblia, que Jesús es su pastor, muchas cosas de nuestra vida, hermanos, van a cambiar, ¿sí? Primero nuestro proceder con Él, luego con los hermanos en la fe y luego en la iglesia que pertenecemos. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículos 35 hasta el 38. Ovejas sin pastor, hermanos, va a ser el tema que vamos a estar viendo en estos días. ¿Ya están ahí? Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, fíjese bien, hermanos, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Para Jesús predicar y enseñar y predicar era más importante, hermanos, porque los milagros y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo los pone a segundo término. Para Él es más importante que usted aprenda. Yo le voy a invitar, hermano, algo que haga esta semana. Mire, empiece a leer el libro del profeta Isaías. Pero cuando lo lea, no lo lea mucho, léalo detenidamente. Pero mire cómo Isaías, hermanos, describe al Señor. Isaías dice del Señor, hermanos, dice: ¿quién encerró las aguas de todo el mar en su puño? Y nada más para que vea cómo compara Isaías a Dios con nosotros. Y luego dice: con 3 dedos tomó el polvo de toda la tierra. Y luego Isaías dice que Él está sentado en un trono alto y sublime, hermanos, y dice: el cielo, todo el cielo es el trono del Señor, y la tierra, toda la tierra, hermanos, el estrado de sus pies. Entonces, cuando lea la profecía de Isaías, vaya viendo cómo Isaías describe la gloria del Señor, hermanos, y compara al hombre y cómo a los ídolos los hace pedazos, hermanos. Pero para que usted reciba una revelación de la gloria de Dios y usted se sienta confiado, porque mire, vuelvo a leerle el versículo 35 de Mateo. Jesús recorría todas las aldeas de ellos, hermanos, sus sinagogas, predicando y enseñando, hermanos, el reino. ¿Por qué? Porque es más importante para Él eso, que usted conozca quién es Él. Muchas veces Dios no va a hacer un milagro en su vida, hermanos. Usted no lo va a conocer por un milagro, lo va a conocer por lo que está escrito en la palabra. Versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, Jesús, hermanos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, hermanos, para la introducción, vamos a imaginarnos cómo es una oveja sin pastor. Una oveja sin pastor, hermanos, es una oveja que no está cuidada. Va a ser una oveja flaca, va a ser una oveja con mucha lana, su lana llena de espinos, llena de cosas que le molestan, va a estar fatigada. Una oveja sin pastor es una oveja que no va a estar bien alimentada, hermanos. Una oveja sin pastor va a ser una oveja que no va a estar guiada correctamente. Una oveja sin pastor, hermanos, no va a producir leche, ni lana, ni crías. ¿Por qué? Porque es una oveja que no está bien cuidada. Y esto lo vemos en las páginas de la Biblia en el Antiguo Testamento, hermanos, como el Señor a los pastores. Jacob fue un pastor de ovejas, Moisés fue un pastor de ovejas, David fue un pastor de ovejas.
Y cómo ellos, hermanos, comparan el pastorado que ellos hicieron con el pastorado que el Señor tiene a su pueblo. Jacob dice, hermanos, que él tenía que reponer cada oveja que moría. Moisés cuidó ovejas 40 años. Y David no sé cuánto, hermanos, pero ellos en el Antiguo Testamento nos describen cómo era el pastoreo. Ahora, era el trabajo más, hermanos, aborrecible para los judíos, cuidar ovejas, nada más para que piense en Dios y nosotros. Una oveja, hermanos, que no tenía pastor, era una oveja que estaba a merced de los animales que las querían despedazar. Porque las ovejas son torpes. Fíjese las cualidades de las ovejas. Son torpes. Son ciegas. Dicen que no miran más de 3 metros, hermanos. Dicen que los mosquitos que se les paran, hermanos, en la cabeza, les ponen huevecillos en la nariz y les hacen, hermanos, una enfermedad, un virus que les ataca sus vías respiratorias y sus ojos. Por eso el pastor tiene que ponerles colirio. Y otra cualidad de la oveja, hermanos, es que ella no se sabe defender. La oveja nunca va a atacar, hermanos. Entonces, una oveja sin pastor está a merced de los depredadores. Y hay otra cosa de la oveja, hermanos, que se le inflaman sus anginas y siente dolor en su garganta, y con las patas, hermanos, empieza con sus pezuñas a rasgarse, pero sus pezuñas a veces son tan fuertes que se puede atravesar. Entonces la oveja depende mucho, hermanos, del cuidado del pastor. Y en este caso, hermanos, vamos a entender del pastor divino. Aquí cabe recordar la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 15, versículo del 4 al 7, cuando Jesús dijo: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y va a buscar la que se perdió? ¿Por qué, hermanos? Porque el pastor sabe que si una oveja se pierde, no va a poder regresar. Está a merced, hermanos, de que la destruyan. Ahora, Jesús no vio una oveja, hermanos. Versículo 36 dice que él vio multitudes. Al ver las multitudes, y aunque el ser humano no entienda, hermanos, y aunque el ser humano no lo acepte, esa es su condición delante de Dios cuando Cristo no está en el corazón. Aunque el hombre no entienda esto, hermanos, porque dicen: a mí no me falta nada. Bueno, esa es la condición, hermanos, del ser humano cuando él no conoce al Señor. Es una oveja que no tiene pastor, que está, hermanos, a merced de que muchas cosas le destruyan, le maten. Y más que esto, hermanos, hablando eternamente. Papás, mamás cristianos, cuiden a sus hijos, hermanos. Instrúyanlos. Enséñenles a qué vienen al templo. Cuando haya alabanza, que se involucren en aprender los cantos, en aplaudir. Sus hijos van a crecer, hermanos, y cuando estén grandes no van a querer estar en la iglesia. Y una rebelión va a entrar a su corazón. Hoy hay un problema grande, hermanos, con la homosexualidad. Hoy hay un problema grande con el lesbianismo, hermanos. Hoy hay un problema grande con la prostitución. No podemos nosotros bajar la guardia. A veces los muchachos, ellos ni siquiera dimensionan, hermanos, lo que puede pasar en su vida. El año pasado, hermanos, yo fui a visitar a una de mis tías, hermana de mi papá. Y mi tía estaba triste. Y me dice: ay, hijo, si supieras lo que estoy pasando. Le digo: ¿qué le pasa, tía? Dice: es que mi hija ya no está con su esposo. Se regresó a la casa a vivir conmigo. Mi prima tenía unos 6 años, hermanos, casada. Y tenían un bebé, unos 4 o 5 años,
apenas, hermanos, un varón. Y le digo, ¿y cuál es la razón, tía? La golpeó, la engañó. ¿Qué pasó, tía? Dice, no, hijo, es que él es homosexual. Dice, ella lo descubrió, tenía otro Facebook, él, donde se vestía de mujer, hermanos, donde se tomaba fotos con su pareja. Y déjenme le digo una cosa, mi prima se casó en una congregación, hermanos, conociendo palabra de Dios. Y mi tía, cuando se dio cuenta, va con el varón, con el joven, y le dice, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Cuándo empezaste a practicar estas cosas? Y le dice el muchacho, siempre lo he hecho, pero no le dije porque yo sabía que no me iba a poder casar con su hija. Y hay un problema hoy, hermanos. Hay un problema grande. Esta imagen, hermanos, de ovejas sin pastor viene desde el Antiguo Testamento y lo voy a llevar a dos escrituras. Jeremías capítulo 50, versículo 6. Abra su Biblia, por favor, allí. Jeremías capítulo 50 en el Antiguo Testamento, versículo 6. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron ¿de qué? Porque las ovejas son torpes, hermanos, y no pueden regresar al corral. Los rediles son el corral. Usted tiene que enseñar a sus hijos. Yo tengo que enseñar a mis hijos, hermanos, porque ellos nunca van a volver por sí solos. Yo he escuchado padres decir, oye, tengo tantos hijos, ¿y qué estás haciendo con ellos? No, pues hay que Dios les dé entendimiento. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, instruye a tu hijo, instruye al niño en su camino. Tú, enséñale, tienes que enseñarle el cristianismo tú. Porque el ser humano, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, él está perdido, él va a agarrar caminos que no son correctos. Mire lo que dice la profecía de Ezequiel, hermanos. Ezequiel capítulo 34, versículos 3 al 6. Esta figura viene desde el Antiguo Testamento, hermanos, de las ovejas sin pastor. 34, 3 al 6. Les dice Dios a los pastores negligentes de Israel: comed la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, no curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, no buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Por eso ellas andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por eso Cristo vino, hermanos, a buscar lo que se había perdido. Y cuando Cristo pasa a ser mi pastor, cuando yo creo en Él, cuando yo me arrepiento de mis pecados y cuando Él pasa a ser mi pastor, hermanos, entonces yo ya estoy seguro. El Espíritu Santo está en mí. Su cayado y su vara me van a ayudar, me van a alentar. Hoy entiendo muchas cosas que antes no entendía, hermanos, cuando era un joven y empecé a caminar con Cristo. Pero pasaron cosas en mi vida difíciles para mí, a veces dolor, a veces quebranto. Y yo decía, ¿por qué? Hoy entiendo, hermanos, Dios usó cosas en mi vida para pastorearme, para cuidarme, para protegerme. Porque yo estuve expuesto a un mundo
de bajas pasiones, hermanos. En el entorno donde vivía mi padre, yo estuve expuesto a muchas bajas pasiones, a muchas malas prácticas, a muchas adicciones, hermanos, a muchos pecados que me pudieron haber descarriado o atado en el pecado. Pero Dios usó muchas cosas, hermanos, para protegerme, que yo no entendía. Pero hoy, como David, puedo decir, hermanos, Jehová es mi pastor. Amén. Entonces, la figura, hermanos, ¿cómo es una oveja sin pastor? Pues una oveja sin pastor está en un peligro inminente. Si usted no tiene a Cristo, usted está en un peligro inminente. Y le voy a decir por qué. El gran peligro de su alma: usted puede morir hoy y se va a ir al infierno por toda la eternidad. Usted puede morir mañana. Usted puede morir pasado mañana. Miren, hermanos, ayer tuve diarrea todo el día por un medicamento que tomé. Todo el día, hermanos, desde que me levanté hasta altas horas de la noche. Y me dice mi hija Gabriela: ya te pesaron los 46. Le digo: fíjate, yo pensé que iba a vivir como unos 90, pero a lo mejor nomás 46. Hermanos, porque nosotros no somos dueños de la vida. La Biblia es bien clara. La vida del hombre es como la flor que nace en la mañana y en la tarde sale el sol y se seca. La vida del hombre, hermanos, es como la neblina que antes de que aparezca el sol está ahí, pero aparece el sol y se desvanece. Así es la vida del hombre. Así es nuestra vida, hermanos. Entonces, ese es el gran peligro de una persona que no está siendo pastoreada por Cristo. Su alma está en un peligro inminente de ir a la perdición eterna, hermanos. Y yo tengo que predicar la verdad y decirle la verdad, hermanos, porque esa es la verdad de Dios. Pero si usted está en Cristo, hermano, joven, señorita, si usted está en Cristo, usted, aunque muera, va a tener vida eterna. ¿Sí? Esa es la otra parte. Vamos a ver el punto número 1, hermanos. La compasión de Cristo. Vamos al versículo número 36, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Ya le he dicho, hermanos, que esta palabra compasión viene de una palabra difícil de pronunciar, hermanos, ¿sí? Esplagenizomai, que significa movido de las entrañas. Y esta palabra, hermanos, solamente se aplica a Cristo. Se aplica al Señor solamente, hermanos, que Él fue movido a compasión. Y le vuelvo a repetir, tener compasión de una persona, hermanos, tener misericordia de una persona no es sentir lástima, es no decir: pobre niño que anda vendiendo por las calles y ya. No, hermanos, Jesús no se quedó allí. La compasión de Cristo por las almas perdidas lo llevó a la cruz. La compasión de Cristo, si usted busca esta palabra, hermanos, tuvo compasión en una concordancia bíblica, va a encontrar: Cristo tuvo compasión del leproso, ¿y qué hizo? Lo tocó. Tuvo compasión de la viuda de Naín, ¿y qué hizo? Resucitó a su hijo. Tuvo compasión de las multitudes y proveyó para ellos alimento. Jesús nunca siente compasión sin ir al término, hermanos, de la acción. Usted puede decir: yo tengo compasión por alguien, pero si ni siquiera ora, hermanos, por esa persona, su compasión no es compasión, porque esto es ser movido hasta las entrañas, hermanos. Tuvo compasión el Señor de ellas, de mí. Si yo tengo un problema, hermanos, yo voy a Cristo, Él va a tener compasión de mí, porque yo soy su oveja. Yo puedo
platicar con Él, llorar con Él, hablar con Él, pedir su ayuda, pedir su misericordia, hermanos, porque Él es un Dios compasivo. Y Él no se va a quedar solamente, oh sí, Rodolfo está llorando. No, hermanos, Él va a hacer algo a favor de mí. Y esto conlleva muchas cosas, hermanos. Cuando llegue el momento en que yo tenga que morir, el mismo Señor con compasión va a venir por mí y me va a llevar a su redil, hermano, porque yo soy su oveja. La compasión de Cristo, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Ningún hombre carnal, hermanos, ha sentido este sentimiento, porque este sentimiento es exclusivo de Jesucristo. Solamente aquellos hombres llenos del Espíritu Santo pueden sentir y hasta cierto nivel, hermanos, lo que el Señor siente por un alma perdida. Por un alma perdida, hermanos. Yo he encontrado, hermanos, personas, yo tenía un vecino y siempre, hermano, yo salía de la casa y él estaba afuera y me hablaba, venga para acá. Y era un viejito él y me decía, siéntese ahí. Y yo, hermanos, tenía unos 12 años y me sentaba y me predicaba el evangelio. Una hora, hermanos. No crea que 5 minutos, una hora. Y yo, ¿ya acabó? No. Y ya como a la hora me dejaba ir, hermanos. Y yo le sacaba la vuelta. Y él a veces me decía, usted me saca la vuelta, ¿verdad? Y le digo, sí. ¿No quiere que el Señor lo salve? Y yo, sí. Hermanos, me invitó a cultos de hogar, me predicó, me llevó a su congregación. Y el día que el Señor me salvó, hermanos, días después fui a verlo. Y le dije, hermano, ya soy salvo. Ya soy salvo. Y dijo, gloria al Señor, ya eres salvo. Hermanos, ese hombre no me dejaba. Yo no entendía, pero era la compasión, hermanos, de Cristo por mí. Solamente, hermanos, el Señor puede sentir esto por los hombres. Y lo siente por ti, lo siente por ti, lo siente por mí, lo siente por todas las personas, hermanos. Dice la Biblia, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Sí. Ahora, ¿cómo debemos de ser nosotros entonces, hermanos? Compasivos.